Feliz noche para todos. ¿Cómo nos sentimos hoy? Gloria al Señor. Nos sentimos fortalecidos, renovados. Gloria al Señor. Hemos llegado a la noche a nuestra reunión número 7, la séptima reunión. Ya mañana estaremos dando por concluido esta semana de grandes bendiciones, la gran esperanza. La pregunta es, ¿quién es nuestra gran esperanza? Cristo Jesús, así es. La noche de hoy estaremos estudiando un tema que tiene por título El tiempo del juicio. Pero antes de dar inicio con la temática, vamos a orar aquí donde estamos. Querido Padre Celestial, invocamos tu nombre en esta hora. Suplicamos que te hagas presente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hoy que hemos de estudiar este tema que viene a sumarse a los que hemos estudiado en las noches anteriores. Permite que podamos tener una claridad del mensaje que quieres transmitirnos. La alerta que quieres colocar delante de nuestras vidas para que hagamos los arreglos necesarios y las decisiones oportunas mientras hay tiempo, Señor. Permite que todos los que escuchemos este mensaje podamos ser transformados, renovados por tu Espíritu Santo. Que pueda impactar nuestras vidas, nuestros corazones, y tu nombre pueda ser exaltado y glorificado por los siglos sin fin. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un gran anhelo y un gran deseo de la mayoría de las personas de conocer lo que ha de acontecer en el futuro. Es por eso que hay muchos que han pasado por este mundo y todavía están por aquí, que han tenido un oficio bien particular acerca de adivinar el futuro. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el caballero que está allí en la imagen, Nostradamus, ¿verdad? Todavía sigue sonando su nombre, a pesar de que ha muerto. Todavía dicen que sus profecías están por cumplirse, que si estas, que están, que... Bueno, realmente es interesante cuando tú empiezas a investigar todas estas personas que están tratando de adivinar el mundo. Cuando dicen que, por lo menos en mi país, en Venezuela, yo leí un reportaje recientemente donde decía, este es el que más la ha pegado, porque ya dicen que la has pegado cuando aciertas. Y así decía el titular, este sí es verdad, porque este es el que más acierto ha tenido, más de la mitad. Ya cuando pegan más del 50% dice que es buenísimo. Cuando para equivocarse simplemente hay dos opciones, ¿verdad? O verdadero o falso. Inclusive cuando tú te das cuenta del tipo de proyecciones acerca del futuro, lo hacen de una manera tan vaga y abierta en ciertas ocasiones que pareciera que, bueno, ¿quién no puede adivinar de esa manera? Yo también podría hacer algunas profecías así. Vendrán tiempos difíciles, alguien tomará una decisión que podrá cambiar el mundo. Imagínense ustedes, eso se le puede atribuir a cualquier persona. Bueno, hay algunos modernos, ¿verdad? No sé, cada país tiene los suyos, ¿verdad? Ya en Venezuela también hay una lista. Y yo me puse a buscar algunos nombres, pero me di cuenta que cada país tiene su propio repertorio bien reconocido, y a lo largo de todos los tiempos han existido diferentes tipos de personas, cada uno con sus propias particularidades, tratando de adivinar acerca del futuro. En la Biblia también aparece un episodio en el cual el rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, tuvo una situación bien particular. Él había sido rechazado por Dios porque él había abandonado a Dios, no quiso obedecerle. Entró en una condición espiritual en la cual él desobedeció y desafió a Dios, hasta el punto que Dios tuvo que rechazarlo como rey de Israel. El profeta Samuel fue una persona muy vinculada a él porque estuvo desde sus propios inicios. Sin embargo, para el momento de la historia que estamos relatando en esta ocasión, el profeta Samuel ya había muerto. Ahora, él, sintiéndose abandonado por Dios, porque le había desafiado, había sido rechazado, ya finalmente, su pecado no había sido confesado. Él se mantenía en su posición, no había quebrantado su corazón, no le había dado más lugar al Espíritu Santo. Él quebranta inclusive una de las leyes que Dios le había dado, en el cual solicitaba que todos los adivinos, todos los encantadores fuesen
erradicado del reino. Él había participado en eso. Y en este momento, cuando el pueblo de los filisteos se colocan en posición de batalla, amenazando al pueblo de Israel, este rey no tiene otra opción en sus propios caminos perdidos que tratar de encontrar una adivina para que le predijera cómo tenía que resolver ese problema que tenía ante sus pies. Así que cuando encuentra la adivina de Endor, después de que hacen una cantidad de investigaciones sus siervos para tratar de encontrar alguna, pues como uno dice por allí en el cómo dice, buscando hasta debajo de las piedras, encontraron a esta adivina, y entonces le exigen, ella también se niega y dice, bueno, tú no sabes cómo el rey Salomón nos ha perseguido y nos ha puesto en problemas, en tribulaciones, y ahorita tú me pides que haga este tipo de adivinaciones. Él le promete que no va a haber ningún inconveniente y le pide, quiero que me traigas a Samuel. Dice el relato bíblico, ahí en el libro de Primera de Samuel, el último capítulo, en el 28, que entonces esta mujer dice que vio que se veían unos dioses que venían desde allá abajo, y de pronto le dice, ahí viene Samuel, y él pregunta, ¿y cómo es? Bueno, ahí ve un anciano que se acerca. Ahora, este anciano que él veía, ¿era realmente Samuel? Luego lo que hemos estudiado ya, ¿quién era? Un demonio. Un demonio que había tomado la forma del profeta Samuel. Ahora, ¿cómo sabía cómo hablaba y qué decía y cómo se comportaba Samuel? Bueno, porque lo había visto cuando estaba aquí vivo en la tierra. Así que se disfrazó igual que él, para aparentar lo mismo. Ahora, lo interesante de esta historia es que este demonio le hace una profecía a Saúl y le dice, ¿sabes qué? Mañana, porque Dios te ha desechado, mañana tú estarás aquí conmigo, con tus hijos también. Bueno, dice el relato bíblico que Saúl cayó como tendido muerto. Y hubo que hacer una cantidad de cosas que por el tiempo no voy a tener que ahorita que ahondar, que lo recuperaron como pudieron, lo levantaron, le dieron una sopa y bueno, para afuera. Lo sacaron de allí como sea. Al día siguiente él estaba en la batalla y le llegaron las primeras noticias que sus hijos habían muerto. Y entonces el rey Saúl tomó una decisión de suicidarse. Le dijo a su escudero que lo matara. Y él dijo, ¿qué? Yo a ti, no puedo, tú eres un ungido, no puedo hacer eso. Así que por la desesperación, Saúl desenvaina su espada y se tira sobre ella para matarse. Fíjense que hay aquí algo interesantísimo. ¿Cómo es posible que esta predicción, viniendo inclusive de un demonio, se cumpla? ¿Será que ellos tienen también poder sobre el futuro? ¿Cómo es posible que se pueda cumplir ese tipo de predicción? Permítanme ilustrarlo de una manera muy sencilla, muy simple. Disculpen las imágenes que pueda utilizar aquí para tratar de hacerlo comprensible para todos nosotros. El diablo no tiene autoridad sobre el futuro, pero únicamente puede tomar ventaja de las oportunidades que se le abren, los permisos que Dios le concede y los permisos que los seres humanos le dan. Al haber dicho ciertas cosas a Saúl, le desanimó y Saúl abandonó finalmente a Dios, no le dio ninguna oportunidad, lo cual hizo que estuviera totalmente a expensas del demonio. Y el demonio actúa como un gato. ¿Cómo hace un gato cuando va a matar un ratón? Está al acecho y entonces rápidamente busca la manera de perseguir al ratón, le da un zarpazo, lo pone allí medio, y el ratón vuelve y se levanta y cree que está libre y le da otro zarpazo y otro zarpazo y otro zarpazo, hasta que llega un momento que ya el ratón se va haciendo como medio aburrido porque ya casi no corre, ya casi no va, ya casi no hace, y entonces él decide de un momento a otro darle el zarpazo final. Cuando una persona está dominada por el enemigo inclusive puede determinar cuándo te da el zarpazo final. Pero ¿saben qué sucede? Dios es el que controla todas las cosas. Y no importa la condición que te puedas encontrar hoy en día. Así el diablo te esté dando zarpazos, tú puedes reclamar la presencia de Dios y solicitarle que te ayude.
puedes pedir perdón, puedes clamar al Señor, puedes hacer un cambio en tu vida y entonces Dios viene a tu defensa y el enemigo huye. Nunca estarás solo si clamas al Señor. No importa cuán bajo has caído, el Señor vendrá a tu socorro y el enemigo huirá. Dios está al control del futuro. Y por más algunas cosas aparentes que pueda mostrar el enemigo de que él tiene el control, Dios dice: yo soy el que mando aquí, yo tengo la última palabra. Yo soy el sustentador, el creador, el que domina sobre todo el universo. Amós 3:7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el que decide cuándo se hacen las cosas y de qué manera. En esta noche yo quiero que estudiemos juntos de una manera breve. No voy a poder ahondar en tantos detalles, ¿saben? Y eso es algo muy difícil para mí. Lástima que pobre Wendy, ella sabe, es la que sufre más, ha estado sufriendo durante esta semana tratando de ajustarnos al tiempo. Y vamos a ver qué podemos hacer en la noche de hoy. Pero vamos a estudiar un mensaje increíble que aparece en el libro de Daniel, enunciado en primer lugar en el capítulo 8 de este libro. Así que ustedes pueden revisarlo en sus Biblias. Les agradecería que vayan buscando por ahí algunas calculadoras en su celular. Vamos a ver algunas cosas fascinantes e increíbles que nos presenta la palabra de Dios. Nos dice que en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel. El rey Belsasar fue el último rey que estuvo gobernando Babilonia antes que fueran tomados por los medos persas. El rey Darío tomara control allí. Así que en ese reinado, todavía estando el reino de Babilonia dominando el mundo, llega una visión al profeta Daniel. En esa visión que se relata en el capítulo 8 aparecen 4 escenas. En primer lugar aparece un carnero con dos cachos, ¿verdad? 2 cuernos, y esto tiene una simbología. De luego aparece un macho cabrío, un cuerno pequeño, y después hablan de un tiempo de 2300 tardes y mañana, 2300 días. En ese mismo capítulo aparece un ángel y empieza a relatarle, aparece el ángel Gabriel y empieza a relatarle a Daniel, el principal de los ángeles del cielo, porque Gabriel es el que ocupa ahorita el lugar que ocupó antes Lucifer, que estaba a cargo de las huestes celestiales. Al él ser expulsado del cielo por haberse convertido en el adversario de Dios, ahora hay un nuevo capitán ahí de los ángeles. Y entonces este mismo ángel es mandado por el cielo para darle a Daniel la explicación de la visión que está recibiendo. Pero el ángel empieza y le explica la primera parte de la visión, la primera escena del carnero, y le dice, aunque ellos están viviendo el momento de Jerusalén, le dice: mira, estos son los medos persas, estos son los griegos, y le explica del cuerno y que sale después otros cuernos, que se quiebran, qué va a pasar, como todo el detalle. Habla de un cuerno pequeño que también va a aparecer, que va a desafiar al pueblo de Dios, y luego menciona el plazo de los 2300 días, pero no lo explica. O sea, cuando llega a esta parte del cuerno pequeño, bueno, el ángel se va y deja allí al profeta Daniel. Entonces, esta es la parte donde se habla de esta profecía de los 2300 días que estamos mencionando. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Continuo sacrificio era lo que se realizaba constantemente. ¿En dónde? En el santuario. Siempre estaba ardiendo ¿qué? Un fuego en el altar de sacrificio. Siempre permanecía ardiendo allí. Nunca faltaba el pan, nunca faltaba el aceite, siempre había luz. Siempre estaba funcionando, hasta que el pueblo de Israel fue tomado por los babilonios como un castigo por haber desobedecido a Dios. Y Dios mandó una profecía a través del profeta Jeremías, que le dijo: por 70 años ustedes van a estar allí cautivos, y yo después los voy a sacar, los voy a traer de regreso. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario al ejército para ser pisoteado? Una prevaricación es cuando hay un poder
judicial que toma ventaja y hace algunas normativas y reglamentaciones que van en contra de la ley misma. Y entonces, ya cuando Daniel está escuchando esta profecía, se está casi cumpliendo los 70 años. Daniel llegó jovencito a Babilonia y ahora está escuchando esta profecía y escucha lo que dice el versículo 14. Y él le dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Daniel entra en un colapso, no entiende nada. ¿Cómo es posible? Pensó por un momento que se trataba que ahora iban a pasar más tiempo. Casi están llegando a los 70 años. Ahorita dice, ¿será que Dios me alargó aquí la historia? ¿Será que ahora hay que esperar 2300 años más? Sintió que las fuerzas le desfallecían, se iban de su cuerpo. Miren, en el versículo 27, mira cómo quedó Daniel. Después que el ángel se va, con las revelaciones que está dando, que llega al punto del cuerno pequeño y se va sin darle noticia a los 2300 días donde él está angustiado por el tiempo. Dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice? No la entendí. Como algunos de nosotros ahora no la entendemos. Ahora, vamos a llegar al capítulo 9 de Daniel y nos vamos a dar cuenta que ya ahora estamos en otro reinado. Ya estaba reinando Darío. Ya entraron los medos persas. Daniel, viendo ya la conclusión del tiempo de los 70 años, todavía mete esa visión que había visto tiempo atrás, años atrás, todavía esa angustia en su corazón, empieza a rogar, a hacer una oración muy especial, ahora pidiendo perdón por él, por el pueblo, a clamar a Dios, suplicando la misericordia de Dios para que se haga presente. Y entonces, estando él todavía en oración, todavía clamando al Señor, aparece alguien, el ángel Gabriel, el mismo que había empezado a darle las respuestas a las visiones años atrás. Dios lo envía nuevamente. Y miren lo que dice el versículo 23. Al principio de tu ruego, le dice el ángel Gabriel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando tú vas al libro de Daniel, la única visión que quedó inconclusa, sin explicación, es la visión de los 2300 días, donde se hizo el silencio. Simplemente le dijeron, eso es para dentro de mucho tiempo, no te preocupes. El ángel empieza inmediatamente a explicar algunos aspectos cruciales sobre esta profecía. Ya Daniel sabía de qué estaban hablando, así que el ángel va al grano, va directo y le empieza a dar la explicación y le dice, de esos 2300 días, esto lo estoy parafraseando yo, ¿verdad? Él dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, del total del tiempo de esos 2300 días, una porción, 70 semanas, tienen que ver con tu pueblo. Y yo pregunto, ¿y cuál era el pueblo de Daniel? Hebreo. El pueblo hebreo. Daniel era judío. ¿Ok? Ahora, nosotros cuando estamos estudiando las profecías, nos vamos a dar cuenta que cuando los términos son dados a nivel simbólico, todos los elementos de la profecía también son simbólicos. Así que este plazo de tiempo, como es en este caso, también tiene que ser de igual manera. Pues está hablando de símbolos de animales, de una cantidad de gente. Ahora empieza ¿qué? A explicar ese tiempo. Hay unos paralelismos y la Biblia misma se explica de una conversión que nosotros podemos hacer como Dios mismo lo ha señalado por boca de Él, de cómo Dios lo ha interpretado, como un día profético llega a simbolizar y a representar un año literal. Es decir, cuando tú vas aquí al libro de Números, capítulo 14, versículo 34, para citar un ejemplo, los días que estuvieron los espías en la tierra de Canaán investigando, y después fueron 40 días. Luego regresaron al campamento y llevaron la noticia de que todo era muy bonito, pero que la gente de ella era muy feroz, que ellos no podían hacer frente. Y entonces 10 de los 12
espías tenían ese mensaje y dos estaban en contra. Dice, sí, hay gente grande, hay gigantes, hay problemas, pero nosotros sí vamos a poder. Y el pueblo se rebeló contra Dios y dijo, no vamos a ir. Como castigo, Dios le dijo, por cada día que ustedes estuvieron allá investigando, ustedes van a dar un año vueltas por el desierto. 40 días estuvieron investigando en Canaán y 40 años entonces estuvieron en el desierto dando vueltas. Otra profecía similar está con el caso de Ezequiel. En el capítulo 4 tú vas a encontrar a Ezequiel que Dios le dice, mira, porque en diferentes ocasiones Dios hizo que los profetas simbolizaran las cosas, las escenificaran con su propia vida. Entonces le dice Dios a Ezequiel, tú vas ahorita a simbolizar con tu propio cuerpo algunas cosas. Vas a dormir de un lado por 390 días, lado izquierdo, 390 días por los pecados que ha pasado el pueblo, y luego vas porque ellos pecaron por 390 años, y después vas a dormir por el otro lado 40 días por los 40 años también que hubo problemas con ellos. Entonces Dios le dice, por cada día representa ¿qué? Un año, día por año te lo he dado. Dios mismo lo dijo. Así que si nosotros aplicamos este principio en esta profecía, no nos vamos a equivocar. 2300 días que se convierten en ¿cuánto tiempo? 2300 años literales. Así que un día profético equivale a un año literal. Los 2300 días proféticos equivalen a 2300 años literales. 70 semanas que dijo el ángel que tenían que ver con el pueblo de Israel equivalen a ¿cuánto? 190 años. ¿Por qué? ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Así que 70 semanas, ¿cuántos días son? 7 por 70. 7 por 7, 49. Y el 0, 490. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, viéndolo de una manera gráfica, del total de los 2300 días que dura la profecía, el ángel le dijo, vamos a hacerle un corte grande, un pedazo grande, que dice 70 semanas, que de las cuales vamos a hablar ahorita, está asociado y tiene que ver única y exclusivamente con el pueblo de Dios, del pueblo judío, con tu pueblo, Daniel, le dijo Dios. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? Eso equivale entonces a 490 años de algunos sucesos trascendentales que iban a ocurrir a lo largo del tiempo. El punto clave es saber cuándo inicia esta profecía para saber cómo se cumple este periodo de tiempo. La clave está en lo que le dice el mismo ángel a Daniel. Leíamos en el versículo 25 que el ángel le dice, conoce, no lo habíamos leído antes, disculpen, vamos a leerlo por primera vez. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificado la plaza y el muro y en tiempos angustiosos. Por favor, presten mucha atención a esta parte inicial. Conoce pues y entiende que desde ¿qué? Desde la salida. Esa palabra está marcando ¿qué? El inicio. Porque cuando yo te digo, mira, vamos a ir desde aquí hasta allá, yo ya te estoy diciendo desde dónde vamos a empezar. Así que el ángel dice, ¿desde dónde? Desde la salida de la orden para reedificar ¿quién? Jerusalén. ¿Cómo estaba Jerusalén? Destruida. El pueblo de Israel había pasado 70 años en Jerusalén y ahora estaba destruido. Este edicto fue dado en el 457 por el rey Artajerjes, rey de Persia. Y qué interesante que hay 2 libros de la Biblia que nos narran de una manera bien interesante, además de otros profetas que estuvieron viviendo en esos tiempos también, que son Esdras y Nehemías. Y en el libro de Esdras pues nos relata cuándo fue dado esta orden de Artajerjes.
Ese decreto del año 457, porque hubo otro decreto anteriormente, pero realmente el decreto que todo el mundo dijo, vamos a agarrar a las cosas, y realmente se fueron y empezaron a hacer y fue efectivo, fue el decreto del año 457 antes de Cristo. Así que ya tenemos una fecha de inicio de nuestra profecía. Año 457 antes de Cristo. Fíjense, por favor, que nos estamos concentrando únicamente en esta porción que el ángel dividió, las 70 semanas. El ángel da dos porciones más interesantes de la orden. Dice cuando empieza con la orden, ya la vimos, para restaurar y reedificar a Jerusalén. Es decir, que se iba a restaurar y edificar ¿qué cosa? Jerusalén. Eso es una de las obras que se tenía que culminar. La reconstrucción de Israel se tenía que completar. ¿Qué más dice el versículo? Hasta otro evento, que aparezca ¿quién? El Mesías príncipe. Es decir, que esta profecía que fue dada mucho tiempo atrás, siglos antes, ya anunciaba cuándo aparecería el Mesías sobre la tierra. Increíble. Ya Dios había dado con antelación cuándo habría de aparecer el Mesías sobre la tierra. Y entonces explica en qué tiempo va a ser cada uno de estos dos eventos. El primero, la restauración se tendría que completar ¿en qué tiempo? 7 semanas. Y el segundo evento se completaría ¿en cuánto tiempo? 62 semanas. Si hacemos algunas cuentas matemáticas aquí, usted se va a dar cuenta que tenemos el año 457 antes de Cristo. Recuerden que vamos desde antes hacia los tiempos de Cristo, así que los años van a empezar a restarse. ¿Sí? El primer periodo son 7 semanas. 7 semanas, ¿cuántos días son? Días proféticos. 7 por 7, 49. Así que si yo resto 457, le resto 49, me da el año 408 antes de Cristo. Y si yo de este número le resto las 62 semanas, 62 por 7, me da 434 años literales. Si yo lo resto, me va a dar otra fecha. Y luego vamos a hablar de esa segunda fecha. Vamos a ver en la historia que realmente la reconstrucción de Israel se realizó en ese plazo de tiempo, en 49 años. La reconstrucción de Israel, de Jerusalén, fue completada en el año 408 antes de Cristo. Noten ustedes, por favor, que el versículo decía que sería completado en tiempos angustiosos. Uno pareciera que esto estaba fuera de control. Imagínense que ustedes fueran parte del pueblo de Israel y estaban reconstruyendo Jerusalén. Y entonces les tomara no un año, sino 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, sino 49 años. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que eso fue mucho tiempo o poco tiempo? ¿Fue mucho o poco? 49 años para reconstruir una ciudad. Pues yo te digo que no fue ni mucho ni poco, sino fue el tiempo exacto. Porque fue el tiempo que Dios dijo que iba a durar. Si hubiese durado 48 años, hubiese sido ¿qué? Corto. Si hubiese durado 50 años, hubiese sido más de la cuenta. Fue sencillamente el tiempo que Dios había establecido y se cumplió. En tiempos angustiosos, porque mientras reconstruían, también tenían que resguardecer la frontera, ¿verdad? Porque venían las invasiones, venían los pueblos bárbaros y le trataban de espantar la obra. Pero lo importante de esto, mi hermano y amigo, es que lo que Dios dice se cumple y en el plazo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, ni se adelanta ni se atrasa. La segunda fecha que nosotros mostramos en el gráfico, después de las 62 semanas, fíjense, de las 70, el ángel dijo 7 y 62. ¿Cuánto es 7 más 62? 69, es decir, que queda solo una semanita ahí para completar las 70. Cuando termina esas 62 semanas, el segundo plazo de tiempo, nosotros mostramos una fecha del 27 después de Cristo, porque anunciaba la llegada de ¿quién?
del Mesías. Decía que iba a llegar el Mesías, así que teníamos que estar ya en la era en que el Mesías, bueno, después de Cristo, ¿cierto? Dice Mateo capítulo 3 versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. El ministerio de Cristo y la fecha que anuncia aquí es cuando Jesús empieza su obra como Salvador del mundo, como Redentor, como el Mesías, no como un bebé en el establo. Marca el momento en que Jesús empieza su obra. ¿Cuándo Jesús empezó su obra como Mesías? Nada más y nada menos que cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Eso marcó el inicio de su obra en esta tierra. Lucas capítulo 3 versículo del 1 al 3 nos da un detalle importantísimo porque nos ubica en el tiempo. Y las cosas en la Biblia, las palabras y las veces en la Biblia no están de más, no están de sobra. Fíjense un ejemplo con lo que vamos a ver a continuación. Dice aquí, en el año 15, ¿cuál es el 15? 15. Del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ¿quién? ¿Lo han escuchado antes? ¿Quién fue Poncio Pilato? El que se lavó las manos, ¿verdad? Al momento de la crucifixión. Entonces, en el año 15, o sea, ya tenía 15 años gobernando Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Así que este hombre ya tenía 15 años gobernando. Está Pilato y aparece Juan el Bautista, y Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando nosotros revisamos la historia, Tiberio César comenzó a gobernar en el año 12 después de Cristo. Si él empezó su reinado cuando era el año 12 y gobernó 15 años cuando empezó Juan a bautizar, ¿en qué año estábamos? 12 más 15, 27. Por eso es que en la gráfica aparece el año 27. Inclusive nos dice que en ese año comenzó Pilato también ¿a qué? A reinar. ¿Cómo aparece entonces el Mesías en el año 27 si la operación aritmética arroja el año 26 después de Cristo? ¿Cómo es esto? Vamos a un momento, voy a retrasar un poco esto acá. Ajá. Si usted resta, y yo le voy a pedir que ahorita saquen inmediatamente su calculadora, vamos a hacer una resta aquí, por favor. Si usted resta, usted está en el año 408 antes de Cristo, y usted le resta 434, ¿cuánto es el resultado que le da, por favor? Alguien que me diga el resultado. ¿Qué número le da restar 434, que son las 62 semanas, del año 408? 26. ¿Por qué cuando usted hace el cálculo matemático le da 26 y nosotros estamos viendo por la evidencia que eso apareció en el 27 y colocamos ahí 27? La respuesta es sencilla. En primer lugar, el decreto fue dado ya a finales del año. Y también hay un punto importante. Nosotros estamos pasando de antes de Cristo a después de Cristo. ¿Sí? Cuando tú haces la operación aritmética en la calculadora, tú pasas por un cero que no existe. No hay un año cero. ¿Ustedes han visto y han vivido un año cero? No. Miren, aquí mismo en Wikipedia lo dice. El año cero no existe en el calendario gregoriano ni en el juliano. El año 1 antes de Cristo inmediatamente precede el año 1 después de Cristo. Es decir, después del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo comenzó el 1 de enero 1 después de Cristo. Por eso que cuando tú haces la operación aritmética no te cuadra. Te da 26. Ahora, inclusive por eso están los números cardinales y los números ordinales. ¿Cuáles son los números cardinales? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2. Ahora, en los ordinales son ordinal primero, segundo, tercero, cuarto, porque denotan que una secuencia, un orden que lleva algunos elementos.
en la secuencia que está usted evaluando. Los ordinales dan el orden. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver esto práctico, por favor. Vamos a tratar de entenderlo de una manera más simple. ¿Cuánto es 10 menos 7? ¿Están seguros? Ajá, muy bien. Ahora vamos a contarlo aquí con los números cardinales. Nosotros nos vamos a colocar en el número 7 y vamos a contar las 10 casillas para ver si nos caemos en la respuesta. Y vamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué número nos dio? 3. Igual a la ecuación, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los números aquí de los años? Vamos a pararnos en el 7 y estamos en el año, vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya llegamos al año 1 antes de Cristo. Y vamos ahorita al año 1 después de Cristo. 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Por eso es que da un número distinto, porque no hay un año 0. Por eso es la diferencia entre el 26 y el 27, que da solo en ese momento, porque está cruzando la línea antes de Cristo y después de Cristo. ¿Claro? Muy bien. Bueno, lo importante de esto es que la Biblia va aclarando y aclarando y aclarando. Fíjense ustedes que nosotros llegamos que es el año 27 que aparece Cristo, y ahora la Biblia nos dice algo más que parece que aquí salimos todos ponchados. Porque la Biblia dice en Lucas 3:23 que Jesús mismo al comenzar su ministerio, ¿cuántos años tenía? Como 30 años. ¿Y entonces? ¿Cómo la cuenta van a dar 27 y Jesús tenía 30 años? Pues fíjense ustedes que también hay un error que es ampliamente conocido, que no se trata de nosotros que estamos inventando aquí o que estamos forzando nada. Usted lo puede buscar en Google, puede hacer su investigación y se va a dar cuenta que el calendario actual tiene un error. El error de este cálculo se debe al cómputo efectuado por Dionisio el Exiguo, abate romano, quien al iniciar el conteo de la era cristiana fijó el nacimiento de Cristo en el 753 ad urbe recondita fundación de la ciudad de Roma. Es decir, a este caballero, a Dionisio, le dijeron muchos años después que ya había pasado, que Cristo había nacido, resucitado, dijeron vamos a hacer un nuevo calendario y vamos a fijarlo a través de ¿qué? Del nacimiento de Cristo, pero tiene que tomar una referencia. Entonces este caballero dijo, bueno, pues yo voy a fijar aquí que el año en que Jesús nació fue en el 753 de cuando se fundó Roma, por ese calendario. Pero resulta ser que este caballero cometió el error. ¿Por qué? Si Jesús nació estando Herodes el Grande vivo, ¿y este murió en qué año? 750 de ese calendario de romano, ¿verdad? Entonces Cristo nació poco antes de la muerte de Herodes el Grande, porque si no, ¿a qué niños iban a matar? ¿Se acuerdan la matanza de los niños? Fue ese caballero, así que él tuvo que estar vivo. Es decir, unos 3 o 4 años antes de la fecha señalada por Dionisio. Así que estamos en el 2018. Entérese. Hay una diferencia de 3 o 4 años y eso es que hace la diferencia del 27 al 30 que dice la Biblia. Lo importante de todo es que Dios tiene el control y Dios no se basa en un calendario, en una fecha errónea como la que tenemos en esta tierra, sino Él se basa en el calendario que tiene ¿dónde? En el cielo. Cuando la gente se dio cuenta del error que había cometido Dionisio y habían pasado tantas cosas y había escrito tantas cosas, enmendar ese error era más difícil que seguir corriendo con el problema. Y por eso ya se ha resuelto. Pero la Biblia dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tiene el control. Dios no se equivoca. A Dios no le falta nada. Así que llegamos al año 27, aparece el Mesías sobre esta tierra. Dice la palabra de Dios que el ángel le dice algo más. Después de las 62 semanas, o sea, después que estamos aquí en el año 27, ¿qué iba a pasar? Se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, mas no por sí. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en esta tierra y le decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, aquí y allá, Jesús le decía, no ha llegado ¿qué? Mi hora. Porque Jesús conocía que la profecía, sabía cuánto tiempo iba a estar él aquí. Y cuando llegó el tiempo, entonces él dice que puso su rostro para ir hacia dónde? A Jerusalén, y empezó a decir que mi tiempo que ha llegado.
¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo sobre esta tierra? 3 años y medio. ¿Qué dijo la profecía? Mas no por sí, o sea, no se iba a suicidar. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto es la mitad de una semana? Una semana tiene 7 días, simbolizan 7 años. 7 entre la mitad de 7, ¿cuánto es? 3 y medio. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús aquí? 3 y medio años. ¿Tiene Dios el control? Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué sucedió cuando Jesús murió? El versículo 50 dice que Jesús exclama y dice: Padre, a ti te encomiendo ¿qué? Y entonces expiró, murió. En ese instante, el versículo 51 nos dice que el velo del templo, ¿qué le sucedió? Se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Incluso era la hora del sacrificio, era el momento en que el sacerdote tenía listo el cuchillo para degollar el cordero allá afuera, en el altar. Y sucedió un terremoto, se le cae el cuchillo al sacerdote, no puede concluir eso, se abre el velo del templo. Dentro del templo no se podía ver, era algo sumamente sagrado. Dice ahora la palabra de Dios que se rasga el velo desde arriba hacia abajo, una mano invisible de un ángel lo rasga. Es una forma de decir: hasta aquí sirve esta figura, porque ahora allá afuera se está entregando ¿quién? El verdadero cordero. Se está realizando el verdadero sacrificio. Ya no era necesario que muriera el cordero. Jesús fue el que se entregó, se mató, se suicidó. Revisemos cómo fue ese juicio de Jesús. Un juicio totalmente ¿qué? Injusto, completamente injusto, por todos los puntos que usted puede evaluarlo. Jurídicamente fue una total injusticia. Siendo inocente, fue llevado a la muerte, simplemente por amor a ti y por amor a mí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo Jesús sabía lo que estaba haciendo, conocía la profecía y la cumplió, simplemente para que tú y yo hoy tengamos oportunidad de vida. Ahora, la profecía decía que son 70 semanas. Todavía faltaban 3 años y medio más. ¿Qué iba a ocurrir? Porque cuando nosotros hacemos la cuenta de esta semana del año 27, más los 7, llegamos al año 34. ¿Qué sucedería en ese año? ¿Cómo se completaría el juicio? Fíjense que Dios había extendido la gracia para el pueblo de Israel como su pueblo escogido, inclusive 3 años y medio después que Él murió, buscando y esperando el arrepentimiento de su pueblo, algo que nunca ocurrió. En el año 34 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Empezó una persecución hacia el pueblo de Dios, y eso marcó el fin de gracia y la oportunidad para el pueblo judío como pueblo elegido. Ahora Dios tendría una iglesia sobre esta tierra encargada de mostrar la luz y el camino y el plan de salvación al mundo entero. Amén. Es por eso que nosotros hoy estamos en una iglesia. Es por eso que Dios tiene una iglesia que permanecerá hasta el tiempo del fin. Amén.
porque no hay ninguna otra profecía de que sustituya al pueblo remanente de Dios. El pueblo del remanente de Dios está profetizado que llegará hasta el final y estará firme, presente hasta que Cristo vuelva. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, refiriéndose al pueblo judío. Mas puesto que la desecháis, no quieres saber nada con Jesucristo, no te interesa nada, no reconoces que Jesús es el Mesías, el Salvador, no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así que, mis queridos amigos y hermanos, en el año 34 acaba ese ciclo de gracia que Dios extendió y un plan detallado que informó de lo que habría de acontecer junto con el pueblo que en ese momento representaba al pueblo de Dios, al pueblo judío. Y a partir de ese momento, hasta que termina la profecía, es un plazo de tiempo que el ángel no da más información. Porque lo importante no es lo que pasó en ese lapso. Hay otras profecías que mencionan algunos eventos que iban a ocurrir allí. Pero lo importante de esta profecía es la fecha en la cual termina. Porque esta profecía, cuando tú restas los 2300 años, si tú le restas los 490 años que ya han transcurrido, nos da una diferencia de 1810, que nos lleva al año 1844 después de Cristo. 1844 después de Cristo. El ángel dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y como hemos visto, la profecía apunta al año 1844. Luego el santuario sería, ¿qué cosa? Purificado. Y ese es el asunto que nos atañe a nosotros. Todo lo que hemos relatado es el asunto del pasado, pero a nosotros ahora nuestra mirada tiene que apuntar a partir de ese evento, porque estamos viviendo nosotros en ese lapso de tiempo que marca un espacio en el cual el pueblo de Dios tiene que tomar unas decisiones trascendentales, definitivas para su vida. ¿Qué significa esa purificación del santuario? ¿Recuerdan lo que hablamos a grosso modo el día de ayer? Hoy no lo vamos a detallar. El sacerdote todos los días entraba al lugar santo, pero una vez al año entraba donde, al lugar santísimo, el día de la expiación, para purificar todos los pecados que se habían acumulado en el santuario. Y mencionábamos también eso ayer, que todos los pecados que hemos confesado se han acumulado también en el santuario celestial. Todos los pecados confesados de nuestros primeros padres en adelante, todos estaban allí retenidos, y Cristo ha pasado al lugar santísimo, según lo que nos demuestra la profecía, desde el año 1844, para purificar el santuario, no el de esta tierra, sino el santuario que se encuentra en ¿dónde? En el cielo. Así que he empezado a investigar todos los casos, desde Abel, que fue el primero que murió, hasta nuestros días. ¿Cuánto tiempo ha pasado de 1844 hasta el 2018? 174 años, algo así. ¿Sí? Y yo le pregunto, ¿será que Dios necesita todo ese tiempo para revisar los casos de las personas? Dios se enreda con la matemática. Lo importante para ti y para mí es que Jesús en este momento está todavía mediando en el santuario celestial. Amén. La Biblia no nos dice cuánto tiempo iba a durar esa mediación. No sabemos si acaba esta noche. No sabemos si acaba mañana, en un mes, 5 años, 20 años. Indistintamente cuando acabe, yo no sé tampoco cuánto tiempo voy a estar en esta tierra. Así que para mí, mi día final quizás puede ser hoy, si pasó el descanso. Nuestra hermana Ángela pasó al descanso y ella selló su destino de salvación con Dios, entregando su vida a Él, a través de una vida de testimonio. Y ahora para ella simplemente un abrir y cerrar de ojos hasta que Cristo vuelva por segunda vez.
Pero tú y yo estamos aquí hoy, no es por casualidad. Y Cristo está mediando en el santuario celestial. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte una solución a tu gran problema, el problema del pecado, de la muerte. Dice el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esas son las palabras que serán pronunciadas una vez Cristo salga del santuario celestial. Evento que pasará para la mayoría aquí en la tierra desapercibido. Muchos seguirán comprando, vendiendo, viviendo su vida, estudiando, peleando, drogándose, haciendo cualquier cosa, insultándose, haciendo su vida, ganando dinero, haciendo trampa. Pareciera como nada, pero su sentencia ya estará dada. ¿Cuándo será el día que nosotros estaremos pasando por allí? ¿Será que ya mi caso está siendo revisado? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a estar dilatando tu entrega total y definitiva para Cristo? ¿Sabes? Estamos jugando con nuestra vida eterna.